del amor, porque te escondes del perdón que quiere darte mi Jesús. ¿Y qué esperas tú para entregar tu corazón a mi Señor, para que Él pueda bendecirte? ¿Y por qué te escondes del amor? ¿Por qué te escondes del perdón que quiere darte mi Jesús? Les bendiga bien mucho. ¿Cómo están ustedes? Se pueden sentar, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos felices de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, hermano Eliseo. Estamos en nuestro estudio. El estudio de hoy es en capítulo 7. Vamos a ver los versículos del 31 al 37. Es donde se termina pues el capítulo 7. Y este pasaje está bien interesante. Es pequeño, pero tiene cosas ahí que vamos a ir analizando que son bien importantes para la vida en el normal de nosotros, ¿no? Nuestra vida cotidiana, pero tenemos que como encontrar el enfoque que el Señor nos quiere dar y luego pues recibirlo pues y luego aplicarlo. Voy a decir un poquito de lo que fue en resumen de la semana pasada, que fue donde fue y sanó a esta mujer que no era judía, que sanó a la hija de ella, ¿verdad? Que estaba lejos, y tiene que ver, obviamente, ese es el plan. Vamos a ir viendo ahorita cómo se va desenvolviendo este mensaje nuevo, pero nomás hay que acordarnos cómo es que Jesús sanó a la hija o libertó a la hija de esta mujer de un demonio. ¿Sí se acuerdan que cómo liberó a la hija? O sea, no le echó agua bendita, no le gritó. En realidad no estaba ni ahí la muchacha, era por la fe de la mamá. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Pues ahí vamos a dejarlo porque vamos a ver cómo sana a este nuevo enfermo, Jesús, ¿verdad? Y vamos a estar viendo a ver cómo es que el Señor hace las cosas y qué es lo que tenemos que aprender. Si no es una fórmula, es la fe. El Señor quiere que nos enfoquemos en eso. Voy a leer el resumen del estudio de la semana pasada, que fue del 24 al 30. Jesús llegó a la región de Tiro y Sidón. Ahí una mujer le rogaba que sacara el demonio de su hijita. Él, conociendo que no era judía, dijo: primero sirvo a los judíos como a hijos a la mesa, y lo que sobra los doy a los perrillos. Y ya hablamos de qué significaba para los judíos en aquel tiempo decir gentiles, y como Jesús le cambia ahí, ya no son unos gentiles, digamos que malvados, pero todavía siguen siendo no judíos. Le llama perrillos como mascota de casa. Ella entendió y contestó así. Ella entendió que ella no era judía y aceptó ser perrilla, digamos, que sí, ella era una mascota, pero era de él. Sí, eso fue lo que entendió ella, lo que cachó, que ella era una mascota de él, también igual que a los judíos, le pertenecía a él, y pues solo le pide las migajas que le corresponden siendo pues de él. Y Jesús dijo: por lo que dijiste, ve, ya libré a tu hija. Y luego ella fue y comprobó que sí fue cierto, ¿no? Que realmente ya la había librado del demonio que tenía. Entonces la hija que tenía el demonio dentro de ella o la estaba atormentando, no supo ni qué, solamente el demonio se fue. El demonio no fue, Jesús no fue y lo acorraló y le dijo: salte, como otras veces lo había hecho. Simplemente le dijo a la mujer: tu fe hizo esto. Sí, por lo que tú acabas de hablar, porque tú creíste que hay un Dios y que es el que recompensa al que le sigue, el que lo obedece. Toma, ese es el regalo. Y le celebró a su hija. Ese fue el estudio de la semana pasada, y como ya dije, vamos a guardar el cómo lo hizo Jesús para este estudio. Vamos a ver, déjenme lo leo el estudio, que sería capítulo 7 de Marcos, del 31
al 37. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón. Sí, Jesús andaba por Tiro y Sidón, entonces nada más son como unos 30 kilómetros más que le puse por allí, de Tiro a Sidón, entonces es más cerca a la playa, al mar de Galilea. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, que eran las 10 ciudades, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Sí, hasta aquí, déjeme le digo, a la muchacha no tuvo que no tuvo que ir a verla a Jesús, pero Jesús ya había hecho otros milagros, digamos, otras manifestaciones gloriosas, porque Él es Dios, públicamente, en donde Él había impuesto su mano, se había puesto la mano sobre esa persona y luego los había sanado. Entonces la gente, aún, no sé si se acuerda, usted, vamos a ver, más que lo puse aquí, a Jairo, este hombre importante en la sinagoga, dijo: si tú impones la mano de mi hija, ella va a sanar. Entonces era como algo que ellos sabían que eso se hacía, ¿no? Era como una costumbre o la idea era de que si tú pones la mano, transfieres algo a través de ti, ¿verdad?, a esa persona, y luego esa persona, nosotros mismos lo hacemos cuando levantamos las manos, sea cuando estamos cantando, cuando estamos orando por alguien, ¿verdad? Y es algo que no es que sea malo, pero no es exactamente lo que es la clave, no es ningún ejemplo de prueba, ninguna fórmula mágica. Entonces lo hacemos porque el Señor así nos ha enseñado, porque la Biblia así lo hace. Lo mismo cuando Jesús da gracias, muchas veces voltea al cielo, ¿verdad? Y no voltea a las nubes, ¿verdad?, sino que nosotros asumimos que Dios está en el cielo. Entonces Jesús hace eso, ¿verdad? Voltea al cielo y le habla a su Padre. Bueno, esas son cosas que uno aprende a Jesús. Como digo, no es que estaban equivocados, sino que ahí fueron y le dijeron: impon las manos a mi hija y ella sana. Aquí le llevaron a que estaba sordo y que no podía hablar bien, dice que era tartamudo. A través de la historia vamos a ver que lo que pasaba, si no podía oír, en el normal, un sordomudo, es por eso, no pueden oír, entonces no saben cómo son las palabras, nunca han oído las palabras, entonces no pueden hablar. Era más que tartamudo, era como que hablaba a pujidos. ¿Sí me entienden? Entonces, esa era la idea de este hombre. Entonces, ahí va, versículo 33. Y tomándole aparte, esto es, lo retiró de con la gente, a lo mejor ahí cerquitas, pero a un lado, tomándole aparte, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, eso sería Jesús, y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Si fijan ahora la forma que Jesús usó para sanar a esta persona, déjenme les adelanto esto para que no se nos vaya, porque les prometo que tenemos que ver la Biblia como la Biblia dice y no como se nos haga más suave, ¿verdad?, o más interesante, porque de repente podemos ver pasajes y luego nos ponemos como una forma, a lo mejor lo oímos de alguien o algo, y luego le ponemos como como un título a este pasaje, y así debe de ser, ¿verdad? Hay gente que dicen que muchos comentarios bíblicos que leí, algunos, estaban hablando de una posesión demoníaca de este sordomudo, de ese sordo y tartamudo, ¿verdad? Y están diciendo que Jesús lo que hizo era una forma de acorralar al demonio y todo eso, y yo no lo veía, no lo encuentro aquí. Este hombre no estaba endemoniado, pues estaba enfermo, estaba sordo y no podía hablar. Entonces Jesús lo sanó, y la forma, vamos a ir viendo esto acá, ¿verdad?, pero la forma que Jesús le hizo saber al sordomudo, porque podía ver, ¿verdad?, la forma que Jesús lo hizo con él, para que él supiera lo que Jesús iba a hacer, era de bulto. Sí, le metió las manos en las orejas, diciéndole: son las orejas que te voy a aliviar, ¿verdad? Y hay gente que dice que le escupió en la lengua, y no dice tampoco eso. Dice que escupió y le tocó la lengua. Sí, eso también hablaba de lo que iba a hacer con su boca. Sí, porque él no podía oír nada.
Sí, yo digo nomás esto porque de repente esas señales parece como que es otra forma de sanar. Ahí anda la gente metiéndole el dedo a las orejas a la otra gente que tiene gripa. Sí, no es así, pues. Tiene un propósito que tiene sentido. Entonces vamos a ver cómo está el estudio. Y si no entendemos bien el estudio ahora, ya saben lo que vamos a hacer cuando vamos a sacar un poco de cerilla, no se crean. Vamos a ver. Entonces, déjenme leer. Hay un versículo que voy a compartirles antes de que nos vayamos para allá, porque hay otro punto, y antes de que les lea ese versículo, hay otro puntillo aquí que me enfoqué bien mucho, porque Jesús se fue de Galilea, de la región donde él había crecido y todo eso, donde estaban predicando sus discípulos, la región de Israel, y había mandado a sus discípulos por todos lados, de dos en dos, por muchas ciudades, pero ahora se vino, cruzó otra vez el mar de Galilea y regresa a la ciudad de Decápolis. La ciudad de Decápolis no es Israel. Sí, la mayoría, o toda la gente, son puras naciones o son puros pueblos, regiones, no judíos. Eso sería pues gentiles, ¿verdad? Que no les caían bien a los judíos porque no tenían lo que los judíos tenían. Jesús dijo, yo solamente, por eso es que acaba de ver a la mujer y le dijo, yo nomás vine a las ovejas perdidas de Israel, no vine a los gentiles, ¿verdad? Entonces está dentro de los pueblos no judíos. Y me encanta al final porque dice que había una multitud dentro de los que no son judíos adorando a Dios. Jesús no quería que lo siguieran porque él era el sanador o el exorcista de la calle, ¿no? Él no quería que la gente lo siguiera. Aún hoy no quiere que lo sigamos porque estamos enfermos. Él quiere que lo sigamos porque somos de él, y luego él nos cura, porque si eres su oveja, como David dijo, el Señor es mi pastor, ¿qué me falta? Nada. Entonces no tengo que buscarlo nomás porque es mi sanador sin ser mi Señor, porque eso no vale. Ojalá íbamos entendiendo esos puntillos, son bien importantes. El Señor no quería que la gente lo siguiera porque Él hacía esos milagros. Aún en los pueblos no judíos, la multitud lo seguía, y al final dice que entendieron quién era Él. Vamos a ir viendo esto de a poco a poquito. Este versículo este pasaje que les voy a compartir es porque a mí me impresiona que Jesús vaya y no pueda no tener este amor por la gente. ¿Y a quién le importa? Si a Jesús no le importa si son judíos o no. Él está sanándolos, dice que de todas las enfermedades, de todo lo que le llevaban, la gente lo estaba siguiendo, no porque él quería presumir que él sabía, o porque él no quería que lo vieran como sanador, y especialmente en un lugar donde no conocían, digamos, la historia de Dios, porque no era Israel, ¿verdad? Pero no podía ver a alguien padeciendo algo y luego no ayudarlo, siendo él el que todo lo puede. Eso es muy bueno para nosotros porque eso crece en nuestra fe, nos enfoca en la fe de confiar en Él, de que somos de Él, de que Él tiene misericordia, de que Él es dulce, de que Él no te va a dejar ni te va a desamparar, que va a estar contigo cada día hasta el fin del mundo, como Él lo dice, pues, ¿verdad? Porque no puede verte sufrir porque te ama. Si eres judío o si eres chino o si eres de donde sea, sí, Él simplemente ama. Él es el que ama, los demás somos los recipientes de su amor, y eso es importante. Jesús va y habla al pueblo no judío. Ahora le llamamos el mundo, ¿verdad? Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que saber: estamos dentro del mundo, pero no somos del mundo. Esto quiere decir que estamos en el mundo, pero no actuamos, no pensamos, no practicamos las cosas del mundo, aunque estemos en el mundo. Si Dios nos envía al mundo, primero tenemos que dejar el mundo. No sé si es que ahí está toda la clave. Primero tenemos que dejar el mundo, las cosas, las corrientes del mundo, para volver al mundo a predicar la palabra a la gente del mundo, para que también se salgan del mundo y vuelvan al mundo a predicar la palabra. Parece que no, me parece enfadoso, pero como lo digo, pero exactamente el punto. Tenemos que zafarnos del mundo y volver al mundo renovados. Amén. Entonces, este versículo es en Juan 17:17, ¿sí?
Es la oración de Jesús pública en la Biblia ante su Padre por nosotros. Eso es Juan 17, todo el capítulo, pero voy a agarrar versículos 17 y 18. El 17 me encanta, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si una vez que hemos sido santificados por la palabra de Dios, dice en el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No podemos entender que nos mandó a ser igual que el mundo. Primero nos santificó con la palabra y luego nos envía al mundo como Él también vino al mundo y luego nos rescató a nosotros. Entonces su evangelio tiene que llegar al mundo, de donde salimos, pero ya no somos de allí. Ahora somos ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios, dice pues la Biblia. Entonces, introducción a este pasaje. Jesús ahora en Sidón con sus discípulos, y se fue de Tiro y se fue a Sidón, salió de Tiro, se fue a Sidón, y estando pues allí, y la gente sabiendo que él estaba allí, le trajeron a un hombre enfermo, dice aquí, sordo y tartamudo. Jesús hace esto de manera que él entienda, para que tenga fe. Si todas esas señales que dijo, que nos dice aquí que va a hacer, las hace para que el hombre comprenda qué es lo que Jesús va a hacer con las señas que va a hacer. Le habló de su idioma, digamos, tocó sus orejas y su lengua y lo sanó. Los gentiles glorificaron a Dios al final de este pasaje. Entonces vamos a ver: glorioso Rey divino, majestuoso, maravilloso Dios, único y verdadero, el Altísimo, el Todopoderoso, nuestro Padre dulce y tierno. Es en ti en que confiamos, poderoso Rey. Manifiesta hoy aquí tu presencia en el Espíritu Santo para que nos dirijas. Sé tú nuestro Maestro y enséñanos lo que aquí hay y cómo practicarlo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Versículo 31, vamos a versículo por versículo. Versículo 31 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y todo esto es el mundo. Si no eran judíos, era el mundo. Entonces yo puse acá de esto: Jesús es Dios, tenemos que poner en plan ahí, y su palabra es verdad. Si esa es la cosa, Jesús es Dios en todos lados donde Él vaya, y su palabra es la verdad, no importa las opiniones de los demás, su palabra es la única verdad válida para siempre. Jesús sale de Tiro y va hacia Sidón, ciudad marítima a unos 30 kilómetros al norte del mar de Galilea, en la región de Decápolis, todavía región gentil, esto es no judía. Estos detalles que nos muestran, sí, porque da tanto detalle que salió de Sidón, que se había ido, que llegó a Decápolis, es porque Marcos, es más, Dios quiere que a través de Marcos entendamos que Jesús anda predicando el evangelio no con los judíos. Es súper claro, y los no judíos no son otros más que son de nuestro grupo. Nosotros no somos judíos, no somos el pueblo de Israel, somos los gentiles. ¿Okay? Entonces Jesús va con el grupo de nosotros, en este caso, y está predicando el evangelio de ciudad en ciudad. Por donde anda Jesús tiene el propósito de hacernos saber que Jesús no anda en Israel con judíos, sino que convive con las demás naciones. Aquí podemos también captar un mensaje, no escondido, pero indirecto. Cuando la Biblia enseña que salgamos del mundo, como empecé a hablarles a ustedes, a mí se me hizo que ese es un punto muy importante. Cuando la Biblia enseña que salgamos del mundo y no nos reunamos con el mundo, porque aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Bueno, exactamente. Lo cual entendemos. El mundo que Dios creó no solo es la naturaleza, sino los seres humanos. Digo todo esto porque también, o sea, cuando la Biblia habla de que Jesús salió de Israel, ¿verdad?, y luego se fue a todo el mundo donde Él nos envía, no verdaderamente nos manda a los montes y a los valles y a los ríos, ¿verdad que no? Aunque todavía es el mundo. Entonces, esta palabra tenemos que entenderla, pues no, ya sé que ya lo entienden, pero tenemos que entender todo esto, porque luego alguien nos pregunta algo y, bueno, ¿qué es esto? O sea, no nos mandó a los ríos, que también es el mundo, nos mandó a la gente que no es judía. A este punto nos mandó a la gente que no tiene fe todavía. Esa es la gente que está considerada ser el mundo, ¿verdad? Aunque el mundo todavía es todo esto,
los árboles, estrellas, todo o la que está aquí en este mundo, pues. Pero la Biblia llama al mundo a todos los que no siguen a Dios, significando que están allí. Ahí te va, dos cosas: los caminos del mundo y el camino de Dios. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿No los he enredado todavía? No, ahí va. Jesús, la Biblia nos enseña que está su camino y los caminos del mundo. Entonces Él nos envía al mundo porque hay un solo camino al cielo. Entonces Él quiere que vayamos allá y les digamos: acá está el único camino que nos lleva al cielo. Mira, en Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Aquí entra, hace un tiempecito, algunas predicaciones anteriores, hice la pregunta si ustedes creían que oír música que no fuera cristiana era un pecado. Y no es pecado, pero sí te acerca al mundo. ¿Se entiende eso? Si tú ves a alguien oyendo música cristiana, no lo critiques, no sabes en qué dirección está todavía, no sé si estamos, hay gente cristiana, ¿verdad?, que tiene mucho tiempo y oye canciones del mundo y no los hace menos buenos, ¿verdad? Depende, que hay canciones muy bonitas, románticas, ¿verdad?, que no son alabanzas y son simplemente música, ¿verdad? Pero si todo el tiempo estás oyendo cumbias, y que no tiene nada de malo, pero familiarizas más con las cosas del mundo. Entonces, a este punto no es para que critiques al que oye música que no es de alabanza, pero es más que todo para que nosotros sepamos en qué lugar estamos, en qué está basada nuestra fe. Porque seguramente hay gente que escucha música del mundo, pero que su fe está súper nítida y clara enfrente de Dios. Entonces no vale la pena criticar a alguien porque lo haga o porque no lo haga, ¿verdad? Lo que sí va a anunciar aquí es de que si dices que eres cristiano y luego no te gustan las alabanzas, pero siempre andas bailando la Macarena, está como extraño, ¿verdad? Entonces, pero es personal, no es para crítica de los demás, es tú. Entonces no critiques a alguien que lo haga, solamente Dios sabe cómo está allá, pero tú enfócate, ¿qué es tu enfoque? Y crece en el espíritu. Enfócate, si eso te va a distraer, no lo hagas. Ahora, si eso no te distrae, ¿verdad?, no te vas al infierno por oír música de Pedro Infante, ¿verdad?, o de Elvis Presley, depende de quién seas, ¿verdad? Pero sí tienes que saber dónde está tu fe. Sí, qué te hace tropezar, tienes que entenderlo. Si, ya dije, si eso te hace tropezar, no lo hagas. Si no, entonces sigue adelante. Eso es de cada quien, pero no critiques a los demás. Eso sería el mundo. No debemos seguir las corrientes, costumbres y mañas, puse acá, del mundo. Pero el mundo es la tarea. Entonces, tenemos que volver a saberlo, a decirlo, porque ese es el plan que yo creo que está aquí bien claro. Jesús no tenía nada que ver con el mundo. Él era acusado de los fariseos de que él comía con los no judíos, ¿verdad? Cuando ellos no comían, no, se hacen inmundos si comían con uno que no era judío, ¿verdad? Y Jesús va y come con los judíos y se la pasa a gusto con los no judíos sin ningún problema, porque Jesús dice aquí en el versículo que leímos ahorita aquí, Él nos envía al mundo. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús nos envía al mundo para que nosotros nos la pasemos jalándole las orejas a todos, pellizcándolos y con una liga y pegándoles así de ligazos de... ¿Verdad que no? Seguramente Dios quiere que nosotros, dentro del mundo en el cual salimos y ya no somos, vayamos y vivamos, actuemos, demos testimonio diferente, ¿verdad? Y luego les hagamos saber que hay otras formas. Es más, que hay otro camino diferente que los que conocen ellos, que ahora vivimos nosotros en ese camino y que ellos también pueden salir y vivir en ese camino. Esa es la clave de todo. Si entendemos ese puntillo, yo creo que entendimos mucho ahora. Sí, no podemos dejar al mundo, nunca más volver al mundo, porque el Señor mismo nos está diciendo que Él nos está enviando al mundo. Después de que te zafaste del mundo, te sacaste el mundo de ti, y luego ahora tienes que volver al mundo para decirle a otros lo que a ti te dijo el Señor. Es súper importante y no está confuso. Cuando lo entiendes, ya lo entiendes bien. Entonces nomás es
de cada día meternos más en esta carrera que el Señor nos quiere que vayamos. No debemos seguir las corrientes, costumbres y mañas del mundo, pero el mundo pues es la tarea. En el título, yo sé, cuando lo ves de repente no lo entendías, ¿verdad? Pero si lo ves otra vez, dice, deja al mundo y vuelve con la palabra, ¿sí? Ahora sí se entiende, ¿verdad? Sal del mundo, pero el mundo te necesita, tienes que volver ahora con la palabra de Dios en la mano, con el Evangelio. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Jesús nos dice, así como yo vine al mundo, no para condenarlo. Qué importante es eso, porque hay mucha gente que tiene tantas cosas que decir del mundo. Cuando Jesús ama al mundo, Dios envió tanto al mundo que mandó a su único Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Jesús dijo, yo vine, Dios me envió a mí, mi Padre me envió a mí a eso, yo los envío a ustedes a hacer lo mismo. Entonces yo creo que es bien importante, la tarea es el mundo. Tenemos que estar bien informados de esto, pues Jesús, a quien tú y yo seguimos, Él no teme al mundo. Esto debe quedarnos bien claro. Jesús ama al mundo. Esto es a las personas que todavía no creen y viven sin Dios, pues hablan y se conducen y hacen y pelean y chismean y viven ignorando la palabra de Dios. Ahora, lo más triste de todo sería que nosotros que salimos del mundo y que vamos a ir al mundo, el mundo entienda que somos igual que ellos y hagamos las mismas cosas que ellos. Eso no es ninguna ayuda. Nosotros ya no tenemos que tener rastro del mundo en nosotros, aun cuando volvamos al mundo. Jesús dijo, ya no son del mundo, aunque están en el mundo. Entonces, las costumbres y cosas del mundo no es para que critiques a los del mundo que la están haciendo, es para que el cristiano ya no ande en ellas, pero todavía ande buscando el testimonio de Dios, representando a Cristo dentro del mundo. Entonces, de acuerdo a Dios, ellos nos necesitan a nosotros. Qué importante también está eso, para que les enseñemos el Evangelio y mostremos con nuestra vida que hay otro camino, y así ellos también crean y salgan del mundo como nosotros y hagan todo otra vez. Hermanos de mi corazón, el mundo es la tarea, es nuestra tarea. En Mateo 13, 37 y 38 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, ¿sí? La tarea que ir a trabajar en él es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Sí? El mundo está lleno de todo, nosotros traemos la semilla y vamos a ir a sembrar al mundo, porque ahí está donde el Señor nos mandó. Y ya que oímos esto, también debemos llegar a la conclusión clara de que ya no vivimos como el mundo vive. Porque si compartimos el Evangelio para que salgan del mundo, pero nosotros traemos el mundo colgando, o el mundo nos trae a nosotros, puse acá, pues ¿cómo? ¿Verdad? ¿Verdad que es cierto? Entonces sí tenemos que salir del mundo para entrar al mundo. Soy bien complicado, pero qué claro es, qué claro es. Jesús se la pasaba en el mundo, sin ser del mundo. Así quiere que seamos nosotros. Amén. En 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Luego Santiago lo expone bien clarito. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero ya vimos cómo. Si nosotros tenemos que zafarnos del mundo, dejar a un lado el mundo es nuestro enemigo. Luego cuando sales del mundo, entonces tienes la tarea de volver al mundo porque te ocupan. Dios dice que nos necesitan ya sin mundo. Amén. Entonces, en Efesios 2:1-5 dice, 2 del 1 al 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Este versículo, o este principio de Efesios,
te dice, ¿sí?, lo que ya sucedió en ti y luego tienes que volver al mundo. ¿Sí? Ya sucedió, Él ya te libró cuando tú estabas muerto en pecados. Entonces Él te resucitó con Él, ¿verdad? Y luego dice cómo andabas en otro tiempo y cómo era, como el mundo anda, esto es, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo esto, hermanos, de mi corazón, para decir que debemos salir del mundo para entrar al mundo. Juan 17, del 15 al 17, que fue lo que leí al principio, pero un poquito más atrás, dice, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifíquelos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús fue al mundo no judío y está ahí. Ese es el plan ahorita. Él sale de Israel y luego se va pues a Decápolis y se va a Tiro y a Sidón. Dice en el versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Vamos a ver. Mientras que Jesús iba de un lugar a otro, la gente se daba cuenta y lo buscaba. Y de seguro también lo encontraban, porque no podía esconderse, como ahora tampoco puede esconderse, ya lo vimos. Aquí ya no es solo la mujer, como vimos en el estudio anterior, sino que vemos más gente que traen pues, que confían en Jesús, saben quién Él es, que Él puede ayudarlos, y luego un montón de gente trae a este hombre, seguramente lo quieren, seguramente es alguien que ellos les cae bien, ¿no? Este sordo y mudo o tartamudo. Mateo dice que ya hay siguiendo a Jesús una multitud. Si ya no es una sola persona, pero es un montón de gente. Pues el Señor sigue de un lugar a otro teniendo compasión por la gente. Y ellos siguen llegando para que los sane y pues eso sucede. Le trajeron pues a un hombre sordo y pues tampoco habla bien. Eso es más o menos común. Sí, cuando no puedes oír, no hablas bien. Pero hay sordos y hay también mudos. La gente le pedía que le impusiera las manos, pues así lo había hecho antes en público. En Marcos 6:5, una de las veces que Jesús lo hizo, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, eso sería pues en Nazaret, salvo que sanó a unos pocos enfermos, lo dice, poniendo sobre ellos las manos. Entonces Jesús ya lo había hecho anteriormente. En Marcos 5:23, era acerca de Jairo, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces Jesús pues ya sabemos que no nomás la sanó, la resucitó. Jesús sana y salva por fe. Entonces vamos a ver qué es la fe. No es la fórmula, no es la forma que lo haga, es la fe, es que la gente entienda, sepa que Él es Dios y luego que está disponible para que Él haga con ellos como Él planeé. Versículo 33 dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Jesús es Dios omnipotente. Esto quiere decir que no hay algo que no pueda hacer, que esté en su voluntad. Hay gente que, bueno, yo lo puse aquí porque hay gente que sabemos que Jesús es Dios y que Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Pero Jesús no puede pecar. Entonces dicen, pero si es el Todopoderoso, si el Señor yo puse acá ese punto porque no es que es algo que Él no puede, es algo que Él decide no hacer y ahí se muestra también su poder. Como quiere que también nosotros lo hagamos. Puse acá de esto, porque Él no puede pecar, porque puede decir no al pecado. Si no puede pecar, pero porque Él puede decir, yo no peco. Y aún en eso vemos su gran poder. Él quiere que aprendamos esto y tengamos el poder de decisión en sí. La Biblia dice es uno de los dones del Espíritu, el control de sí. Sí, que no es de que yo no pueda contra el pecado. Sí, hay mucha gente que dice eso, es que yo ahí estaba, no podía negarme, soy débil. No es así. Tú tienes autoridad sobre las cosas que no quieres hacer y tienes que ejercer esa autoridad porque eso es lo que enseña, esto es lo que Dios nos enseña. Sí, Jesús tenía todas las debilidades de un ser humano y Él nunca pecó. Como ser humano nos enseñó que hay mi papá le diría fuerza de voluntad. Si es una cosa que tú tienes para decidir hacer esto o decidir no hacer esto otro, está en ti, es tu decisión.
y tienes que ejercerla. Hermanos, las cosas que Jesús hizo aquí para sanar a este hombre, primero, sí nos muestran que no hay una fórmula mágica para hacer un acto sobrenatural o sanar una enfermedad. Jesús sanó enfermedades diciendo las palabras como sé sano. Si en otras ocasiones simplemente la gente estaba allí enferma y luego Jesús decía sé sano y luego sanaban. Jesús le dijo al mar, silénciate, a la tormenta, silénciate, y se silenciaban. No se parece una cosa a otra de todas las que él usó para hacer sus milagros y hacer sanaciones. Yo puse acá otras veces imponiendo las manos o a distancia sanó a los enfermos de lejos, a que estaban lejos de allí, por la fe del que estaba allí. Y aun cuando estaba ocupado en otra cosa, como a la mujer que le tocó el manto, ¿se acuerdan de eso? Eso también, ni siquiera estaba él consciente, digamos, no volteó a verla a ella, le tuvo compasión. La señora le tocó el manto, dice él que salió poder de él. Sí, es otra forma de sanación. Sí, que él estaba descuidado y él también la alivió de una hemorragia que ya tenía más de 12 años. Entonces, aquí Jesús mete los dedos a las orejas del sordo, escupe y toca la lengua del tartamudo. Yo puse acá, que probablemente no sea uno que repite palabras, pero que hace ruido al comunicarse. Sí, es muy probable que esa palabra quiere decir eso, que él no puede comunicarse bien, no tanto que era tartamudo como los que, digamos, ahora conocemos. Pues no puede oír, hermanos de mi corazón, eso tiene simplemente sentido lo que Jesús va a hacer, cómo es que lo va a hacer, porque el hombre no puede oír. El Señor quiere que el hombre entienda qué es lo que va a hacer y crea. Tú y yo solo debemos creer que la forma que Dios va a hacer, la forma que Dios va a hacer, lo que Él vaya a hacer, eso es cosa suya. Esto es, tenemos que entender que Jesús sana, que Jesús es bueno, que Él no tiene compasión. De cómo Él lo haga, eso es cosa de Él. No podemos criticar, pero es que así no es Jesús. Tú así no lo hiciste. Sí, tengo que decir esto porque aquí no lo puse en mi estudio, pero lo pensé y todavía lo traigo ahí. Y yo sé que, para que sepan, sí, Jesús cuando en Mateo envía a sus discípulos, que dice vayan y hagan discípulos por todos lados, ¿verdad? Por todas las naciones, es una orden, nos envía a todos, envía a sus discípulos, envía a todos, pero les dijo vayan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese, ¿verdad?, es lo que Jesús dijo. Ese es el bautismo de Jesús, diferente que Juan Bautista, diferente que todos los demás, ¿verdad? Los judíos usaban lavarse las manos y también le llamaban bautismo de manos, ¿verdad?, lavamientos. Entonces, el bautismo de Jesús es en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, porque eso fue lo que mandó. Los discípulos, cuando bautizaban en Hechos de los Apóstoles, se nos dice que ellos, los primeros discípulos, bautizaban en el nombre de Jesús. Y ahora hay mucha gente, no sé si le ha tocado verse están tan tercos, ¿sí?, en decir que, ¿en qué estás bautizado? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Porque dicen ellos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es válido, que es nomás, y le llaman el bautismo de los apóstoles. Como los fariseos, erradicando, quitando, cancelando la palabra de Dios. El bautismo de Jesús es como Jesús lo dijo. El bautismo en el nombre de Jesús es como Jesús lo dijo. Fue la orden de Él. No podemos ahora pensar que los mismos discípulos cambiaron eso y ahora ya no dicen lo que Jesús dijo. Sí, nosotros no podemos hacer, digamos, inventar algo que no está en la Biblia, ¿verdad? Porque de repente nos emocionamos y luego de algo decimos más de lo que hay allá. Pero si Jesús es súper claro y dice así, entonces ni es ni más, ni es ni menos. Tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, devolviéndonos para acá, como Él diga, así lo hacemos. Lo que Él haga, como Él haga, digamos que si Él camina en el agua y Él hace cosas que nosotros no podemos hacer, es que es Él. Si Él nos dice, haz esto, es como Él dice, ¿verdad? Pero como Él lo va a hacer, las cosas que Él va a hacer, tenemos que confiar que lo que Él haga es para nuestro beneficio. Ese es confiar, esa sería la fe. Nosotros confiamos en ti, Señor, como tú digas. Oh, pero es que así no tiene que ser, es que tiene que ser como no. Como Jesús diga, así es. Aunque tu lógica o tu inteligencia lo diga diferente, tenemos que hacerlo como Él diga.
porque Él es Dios, porque te ama y porque se trata de que confíes en Él. Se trata de fe. Amén. Él simplemente es confiable. Mira esta historia y la puse aquí porque la leí, se me hizo larguita, pero luego me apasionó. Sí, ojalá y te pase igual. Es una historia del Antiguo Testamento. Yo puse aquí, le puse así, mira esa historia para que nos quedemos asombrados. Segunda de Reyes, y es lo que estamos hablando aquí. Segunda de Reyes 5, del 10 al 14. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero. Sí, ni siquiera fue el hombre allí, pero le envió un mensajero. Dice, ve, el mensaje era este, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tenía lepra, el hombre. Y tu carne se restaurará y serás limpio. El hombre se llamaba Naamán. Tenía criados, entonces quería ir con Eliseo para que le sanara la lepra. Entonces le mandó un criado porque él tenía lepra. Entonces el criado va y le dice a Eliseo, ¿cómo puede mi jefe sanarse? Entonces Eliseo le dice, dile, ve otra vez con tu jefe y luego dile que se meta al río Jordán 7 veces. Se meta una, salga. Meta una, 2, 7 veces. Le dice a Naamán. Se fue enojado Naamán diciendo, he aquí, yo decía para mí, otra vez, déjalo leo. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, o sea, él pensaba, va a venir Eliseo desde allá, no va a mandarme al criado, él va a venir, saldrá él, luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Me gustaría que lo pensemos porque Naamán decía, no, ¿cómo que me mandó al criado para atrás a decirme lo que tengo que hacer? Yo estaba pensando que él iba a venir hasta acá y luego iba a hacer cosas, ¿verdad? Levantar las manos y gritar y chiflar y escupir, cosas así, ¿verdad? Y en el nombre de Dios sanarme. Entonces dijo Naamán, así, ¿cómo va nomás a mandarme? Luego dice, Habana y Farfar, eso serían ciudades, o ríos de ciudades, ríos de Damasco. Luego él mismo está diciéndose esto. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Porque Eliseo dijo que se fue a lavar el río Jordán. O sea, nosotros tenemos ríos, ¿por qué me tengo que lavar en el río Jordán? O sea, de ningún modo Eliseo estaba consiguiendo que se convenciera de lo que Dios le dijo que hiciera, hombre, ¿verdad? ¿Te fijas que esas son las cosas que hacemos ahora? Cambiamos todo porque, no, así no tiene que ser. Bueno, sigue Naamán y luego dice, si me lavare en los ríos que él dijo, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y luego dice, mas sus criados se le acercaron despacito, ¿verdad? Muy, muy amables, y le hablaron diciendo, Padre mío, Naamancito, si el profeta te mandara alguna gran cosa, esto es, si te dijera que te subieras a un árbol, levantaras un oso y te lo comieras o eso, si te mandara una gran cosa, ¿no la harías para que se te quite la lepra? ¿Cuánto más diciéndote, lávate las 7 veces que te digo y serás limpio? Él entonces descendió, esto es, iba como los niños enojados, ¿verdad? Voy a lavar pues al río Jordán, ¿verdad? Sí, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No te impresiona, no es que chulada de ejemplo, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Si Jesús dijo así y así, pues entonces así es. ¿Qué le alegas al Señor? ¿Para qué cambiarle cosas? De acuerdo a ti es mejor hacerlo. No, como Él dijo. Eso es como Él dijo. Naamán es un buen ejemplo. Enojado, pero fue y lo hizo. Y la carne le quedó, su lepra toda escamosa, su piel le quedó como de niño chiquito. Qué chulada, gloria a Dios. Entonces, solo confiemos en Él y motivemos a otros a la fe, a hacerle como Dios dijo y confiar en Él. Amén. 34 y 35. Dice, y levantando los ojos al cielo, y eso ya le había metido los dedos en las orejas, y había escupido y tocado la lengua del mudo, el mudo ya había entendido las cosas, sí, y levantando los ojos al cielo, porque también el mudo tenía que ver lo que iba a hacer Jesús, gimió. Esto es, seguramente Jesús hizo una forma, digamos que ahora sí,
abrió la boca para que aquel viera, ¿verdad? Hasta un gesto hizo, quién sabe, ¿verdad? Pero el mudo entendió que le había volteado arriba y luego había hecho algo, ¿verdad? Y dijo, efata, es decir, sea abierto. Hay comentaristas, y no lo voy a negar y se los voy a pasar al costo. La palabra efata es en arameo. Entonces, solamente los hebreos hablaban arameo. Estas personas no judías no hablaban arameo, no eran hebreos, pues. Entonces, es muy posible, pero ahí vamos a, estaba en una nación pagana, pero es posible que haya sido israelita el hombre, porque entendió la palabra de Jesús cuando él dijo efata. Si la palabra la entendía cualquiera en ese tiempo, si sabías el idioma, entonces este mudo seguramente la entendió y luego la fe de él, digamos que sucumbió y se abrió todo, dice. Es decir, que quede abierto. Dice en el 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Aunque ligadura no la entendemos bien, no quiere decir que se le salió ningún demonio. Seguramente eso anuncia simplemente que comenzó a hablar normalmente, ¿verdad? Dios le dio la habilidad de empezar a hablar, así es Dios, Él lo hizo. No tiene que ver nada con una posesión demoníaca, aquí no dice nada de eso. Entonces solamente Jesús hizo esto, Él confió en Jesús, este sordo y mudo, y se le abrió el oído y empezó a hablar bien, como todos los demás. Obviamente es un glorioso obra majestuosa de Dios. Jesús levantó su mirada al cielo y gimió diciendo efata, que en arameo es abiertos. Yo había puesto abiertotes, pero porque dice que abierto es totalmente abierto. Ese efata quiere decir totalmente abierto. Entonces era mejor abiertotes, pero como que no sé, como a lo mejor me iban a criticar, no sé, ¿verdad? Pero sea abierto y se abrió. Seguro, este era judío porque entendió efata. Y al momento el hombre pudo oír y hablar bien, sea que antes eran pujidos, o sea que era tartamudo, como sea, si él oía y ahora también hablaba corridito como nosotros. 36 y 37 y acabamos. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. 37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Obviamente que esa es una referencia al Antiguo Testamento. Ellos no son judíos y Jesús no vino nomás a sanarlos, pero lo que está pasando acá es que ellos ahora estaban viniendo a la fe, porque estaban reconociéndolo como el Mesías, cosa que los judíos no hicieron. Qué suave, porque nosotros no somos judíos, somos los mundanos, pero que hemos venido a los pies de Cristo, reconociéndolo antes que los judíos como Dios y Salvador nuestro. Gloria a Dios. Pues acá, aunque no, perdón, dije que, sí, 36 y 37, aunque no obedecían, Jesús seguía repitiendo, no se lo digan a nadie, porque Él no quería que lo siguieran, porque era el sanador o el exorcista. Él quiere que lo sigamos porque Él es el Señor, el Salvador. A eso vino, a morir por nosotros. Él quiere que lo sigamos por eso. Mientras que Él sanaba porque tenía compasión, decía, no le digan a nadie eso porque no quiere que lo sigamos por conveniencia. Cuando le dio de comer a la gente, decía, ustedes me siguen porque tienen hambre, que piensan que les va a dar de comer. Entonces no quiere que lo sigamos por eso. También nos va a dar de comer cuando seamos sus ovejas. Entonces que tenemos que ser sus ovejas de Él. Dice, aunque no obedecían, Jesús repetía, no hagan esto público, pero ellos luego lo subían al Face, ¿verdad? Lo subían al Facebook. Pues acá porque luego hacían un chisme. Jesús no puede parar de amarnos, hermanos, no puede parar de amarnos, no importa qué, tenemos que saberlo. Hay veces, sí, que a los no judíos, a los judíos, a los leprosos, a todos, sentía compasión de la gente, porque el Señor, nuestro Dios, no puede parar de amarnos. Él tiene la necesidad urgente, nuestro Dios tiene la necesidad de ayudarnos, de bendecirnos. Cuando nuestra fe tiene que ver con eso, la fe de nosotros tiene que ver con que sepamos que nos ama. Sepamos, primeramente, que Él es el Todopoderoso, saber que hay Dios y que Él recompensa si tú lo sigues. Eso es la fe.
Mateo 15:31, dice, de manera que la multitud se maravillaba, dice en el Mateo, de este mismo pasaje, viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver. Eso es lo que Mateo dice de este grupo de personas, y luego termina diciendo, y glorificaban al Dios de Israel, y pone Dios de Israel porque ellos no eran judíos, pues. Entonces ahora estos que no eran judíos estaban glorificando al Dios de Israel, que al final de cuentas es el Dios de nosotros, pues. Eso es lo que yo puse acá. Hermanos de mi corazón, Jesús anda entre los malvados judíos amándoles, y ellos reconocen y glorifican al Dios de Israel, y entonces, y en medio del mundo, también es Él nuestro Dios. Para Él no hay diferencia entre judío y griego, para nosotros tampoco tiene que haber ninguna diferencia. Ahora somos de Dios, le pertenecemos a Cristo, somos uno con todos los santos, somos de la familia de Dios. Eso es súper claro, súper importante. A mí me impactó que al final de cuentas, cuando vi a Mateo, porque yo estaba cargando esto, es porque Jesús fue al mundo y ahora el mundo clama al Dios de Israel, glorifican al Dios de Israel, al Dios que trató con los judíos, que sigue tratando con ellos, sí, pero que nosotros recibimos la misma comida y las mismas promesas y la misma presencia de la misma majestad del Dios que nos ama y nos quiere con Él en el cielo. ¿No te da como un gusto grande? Tiene que darte, porque nos prueba el Señor que entre judío y nosotros, judío y no judío, no hay diferencia ante su amor, ante sus promesas, ante su poder glorioso. ¿Sí? Entonces, lo mismo hace con un judío que con un no judío. Al final de cuentas, tu fe y la mía tienen que estar enfocados. Él es mi pastor, nada me falta. Yo confío en Él, dependo de Él, clamo a Él y espero en Él, en su voluntad, en su plan, para su gloria. Amén. Voy a leer el versículo que está atrás de su hojita. Son dos... es un solo pasaje, pero está súper suave. Está en Isaías 35 y es del 4 al 6. Son 3 versículos. Dice en el Isaías 35, 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sí? Esto era anunciando que Jesús vendría. Él mismo vendrá. ¿Verdad? Y luego dice en el versículo 5 de Isaías 35, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará y cantará la lengua del mudo. El desierto y torrentes en la soledad. Sí, esas eran las palabras que el Señor le decía a Israel y que ahora súper agustamente los no judíos dicen, es cierto, está haciendo todo como Él dijo, hace a los sordos oír, hace a los mudos hablar, a los cojos saltar. Pero no eran judíos, pues. Eran los no judíos que estaban reconociendo a Cristo, al Mesías. Último versículo que está enfrente de su hojita, dice en Gálatas 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Sí, yo ya morí para el mundo, aún el mundo me necesita, pero yo tengo que ir como Jesús fue, sí, que envió al mundo. Él nos envía a nosotros al mundo como fue enviado, porque ya sin el mundo, porque ya hemos muerto al mundo, tenemos que rescatarlos. Y esa es la gran comisión. Ir por todos lados y predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas y dar buen testimonio al mundo que conocemos. Amén. Glorioso Rey, majestuoso, maravilloso, glorioso, divino, único Dios verdadero, el Altísimo, el Omnipotente, el digno, el merecedor. A ti la gloria, Dios glorioso. A ti la honra, el poder, nuestra adoración, nuestra sumisión, nuestra obediencia. Fortalécenos. Pon en nosotros tu presencia. Pon en nosotros tu Espíritu Santo y dirígenos en tu poder para servirte como tú quieres. En tu poder, para gloria tuya sea. En el nombre de Jesús. Amén.